Mi querido Fernando Arroyo, me da mucho gusto saludarte como siempre con el pulso de la ciudad en estas encuestas. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Buenas noches. A ver, platícanos, ¿qué preguntaron esta semana? Pues mira, hicimos una comparación del 2000, 2006, 2012 de las diferentes administraciones. Esto es una muestra de 1,200 entrevistas dividida en el norte, centro y sur de la República Mexicana. Okay. Les preguntamos a las personas con qué partido político usted se identificó o se identifica más. En el 2000, al terminar Ernesto Zedillo, el porcentaje mayor era el 23% con el PRI y el 16.50% con el PAN. Okay. Con el 2006 estamos hablando 9.30 PRD, ¿no? 9.30% del 9.30 con el PRD. En el 2006 con Vicente Fox, 19.80% con el PRD, el 28.90% con el PAN y el 20% con el PRI. Y en el 2012, estamos hablando de Felipe Calderón, está terminando con un 26% con el PRI, el 21% con el PAN y el 9.67% con el PRD. Ok, el PRI en estos tres periodos que ya nos das, 2000, 2006 y 2012, adquiere su mayor aceptación o identificación de la gente con el 26% en este año, en 2012, este gobierno de Felipe Calderón, mientras que el PAN cae pues cerca de 7 puntos, un poco más, pasa del 2006 a 28, a 2012 con 21, y el PRD regresa casi al 2000, pasando a 9.67%, ¿no? Exactamente. Después les preguntamos cuál considera usted que es el principal problema que existe en el país. En el 2000, la educación era el porcentaje más alto, el 12.9%, la crisis económica el 11%, corrupción con el 10%, y la inseguridad estaba casi al final con un 4.1%, seguido por la situación del campo. En el 2006, la crisis económica está en primer lugar con un porcentaje del 27.80%, seguido por la inseguridad pública del 18%. Estamos hablando que en el 2000 la inseguridad estaba en un 4%. Sí. A un 18% en el 2006. Y en el 2012, bueno, seguido también por el desempleo, que el 14%, la pobreza el 13%, y corrupción el 6%. Y luego en el 2012 estamos hablando de la administración del señor Felipe Calderón. La inseguridad, que estaba en el 2000 en un 4%, está en un 33.50%, seguido por corrupción, 22%, pobreza, 11%, desempleo, 9%, la educación, 5%, y la crisis económica está en un 4%. Son datos de verdad sorprendentes. Pues sí, son muy interesantes porque la pregunta es, ¿cuál considera que es el principal problema que existe en el país? Habla sobre lo que siente, lo que percibe la gente, lo que más le preocupa. Y pues por mucho ahora es el tema de la inseguridad, lógicamente, pero se va a un 33.50%, y me llama la atención porque creo que es el punto que menos más bien se ha tocado por parte de los candidatos, que más espera la gente, el de la seguridad o el de la inseguridad, y pues valdría la pena que le echaran un vistazo a los aspirantes a la presidencia a conocer la percepción de la gente, pues para que sepan que por ahí tienen que ir también a hablar de sus propuestas en tema de seguridad, ¿no? Exactamente. Ok, y luego preguntaron, ¿cuánto confía en la capacidad del IFE para conducir la elección? A ver, esto me llama mucho la atención, platícanos. En el 2000 confiaban en un 39%, versus un 21%, ¿no? Que era muy poco a fin de cuentas. O sea, mucho confiaban un 39%, había mucha confianza en el IFE en el 2000. Regular el 38% y muy poco el 21%. El 21%. Ahora, seguido del 2006, que fue cuando sucedió lo de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, que inclusive el PREP y todo eso se dio un mes después, hubo ahí una desconfianza. Lo generan los datos, a fin de cuentas. En el 2006, el 44% confía mucho, el 34% regular y el 18% poco. Seguido por un 2012, que al día de hoy el 20% confía en el IFE, el 52% regular y poco o nada el 21%. Pues es una crisis de confianza regular. Exactamente. El 52%. Bueno, pues es la cifra más alta que yo creo que ha vivido por mucho el Instituto Federal Electoral
en los últimos años. Y bueno, pues interesante este comparativo, sobre todo porque pues nos acercamos ya a esta cierre de las elecciones y pues ya veremos en qué acaba el asunto. Fer, ¿tienes algo más? Nos vamos a la religión, al sondeo social, que es la religión y política. Nos vamos a más rápido. Es una entrevista de 300, una muestra de 300 personas, perdón. Preguntamos sobre religión y políticas. A ver. ¿Usted qué religión profesa? En la Ciudad de México el 74% son católicos, seguido por un 2% evangélicos y protestantes un 1%. De ahí seguido por ninguna, el 14%. Está alto el 14%. Exactamente. Ninguna, ok. 14. Y luego, ok, bueno. Pues preguntamos, ¿qué tan de acuerdo está en dar educación religiosa en las escuelas públicas? El 15% totalmente de acuerdo, el 19% de acuerdo en parte, 15.67% ni de acuerdo ni en desacuerdo, ni acuerdo ni en desacuerdo, seguido por en desacuerdo en parte el 11% y totalmente en desacuerdo el 33.67%. Lo más alto, ¿no? La mayoría de la gente no está de acuerdo, en que se involucre, se mezcle la religión con la educación. Pues yo me sumo también a estos 33%. Y luego usted votaría por un sacerdote para presidente de México. El 10% nos dice que sí y el 79% nos dice que no. Planteamos ese posible escenario, ¿no? Ok, bueno, pues es interesante la pregunta también. Nos queda un minuto. Y nos vamos a la encuesta chispa, que es lo clásico de un estudiante, una muestra de 300 personas. ¿Qué tipo de estudiante eras tú en la escuela? Y el 46% nos dice que era el ñoño, el 16% el consentido de los profesores, el 14% el chistosito y el 13% el popular. Ay, si un estudiante no se preparó para un examen, ¿cuál sería la mejor forma de aprobarlo? El 31% el porcentaje más alto de hacer el Ave María de puntería. Ese sí era típico, ¿cómo no? 26% un acordeón. El 25% sentarse al lado del ñoño a copiarle el examen y el 13% llevarle un regalito al profe. ¿Qué materia es la que... ¿Qué materia es ¿Tú cuál eras de estos nada más? ¿El ñoño, el que copiaba o el que sacaba el acordeón? Yo hacía el acordeón. ¿Tú hacías el acordeón? Sí, claro. ¿Quién no hizo un acordeón más bien, no? ¿Quién no hizo algún día un acordeón? ¿Y a quién no nos cacharon un acordeón? A mí me cacharon un acordeón. Y es una vergüenza, ¿no? Porque además te exponen frente a todo el salón y todos te ven con cara de, híjole, qué burro eres, pero todos también lo han sacado. En fin, mejor hay que estudiar. ¿Y qué materia es la que menos le gusta a los estudiantes? Matemáticas, el 62%. Yo creo que yo me hubiera ido. Definitivamente. Se me complicaba muchísimo la física, pero bueno. Tú también matemáticas, sí, 62% matemáticas. Química, 15%. Yo la troné 3 veces en la prepa, la química. 15 veces. Me da una pena decirlo, pero es la verdad. Filosofía 10 y español el 5%. Fer, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias al auditorio también. Nos escuchamos próximo domingo. Próximo domingo, 10 para las 8, una pausa y seguimos.